A la muerte de Luitprando, sin embargo, lo sucedieron otros jefes lombardos menos dispuestos a doblegarse ante la autoridad o las súplicas del Papa, y fue entonces cuando Zacarías accedió a la deposición del rey Childerico III, el Estúpido, y a la coronación de Pipino, el hijo de Carlos Martel, que esto lo vimos anteriormente. De este modo continuaba la política establecida por Gregorio III de aliarse con los francos ante la amenaza de los lombardos. Zacarías murió el mismo año de la coronación de Pipino, el 752, pero su sucesor, Esteban II, pronto tuvo ocasión de cobrar la deuda de gratitud que el nuevo rey franco había contraído con Roma. Amenazado como estaba por los lombardos, Esteban viajó hasta Francia, donde ungió de nuevo al rey y a sus dos hijos, al tiempo que les suplicaba ayuda frente a los lombardos. En dos ocasiones Pipino invadió a Italia en defensa del Papa, y en la segunda le hizo donación, no solo de Roma y sus alrededores, sino también de Ravenna y otras ciudades que los lombardos habían conquistado y que tradicionalmente habían sido gobernadas desde Constantinopla. Aunque el emperador protestó, el Papa y el rey de los francos le prestaron oídos sordos. El imperio bizantino no era ya una potencia digna de tenerse en cuenta en el Mediterráneo occidental, y el Papa se había vuelto soberano temporal de buena parte de Italia. Esto era posible, en teoría al menos, porque el emperador reinante en Constantinopla se había declarado contrario a las imágenes y por tanto no era necesario obedecerlo. A la muerte de Esteban lo sucedió su hermano Pablo, quien ocupó la sede pontificia por 10 años, siempre bajo la protección de Pipino. Pero a su muerte un poderoso duque vecino se apoderó por la fuerza de la ciudad y nombró papa a su hermano Constantino. Este es uno de los primeros ejemplos de una situación que se repetirá a través de toda la Edad Media. Puesto que el papa se había vuelto una posesión territorial, y puesto que gozaba además de gran prestigio y autoridad en otras partes de Europa, eran muchos los que lo codiciaban, no por razones religiosas, sino puramente políticas. A falta de un sistema de elecciones rigurosamente establecido, no faltaron nobles vecinos o familias poderosas en la propia Roma que se adueñaron del papado y lo utilizaron para sus propios fines. En este caso, sin embargo, Constantino no pudo sostenerse en el poder, pues algunos romanos apelaron a los lombardos, quienes intervinieron mediante las armas, depusieron al usurpador y procedieron a una nueva elección. El papa electo fue Esteban III, quien emprendió una terrible venganza contra los que habían apoyado la usurpación, sacándole los ojos, mutilándolos y encarcelándolos. Poco después murió Pipino, el rey de los francos, y lo sucedieron sus dos hijos, Carlos, Carlomagno, y Carlomán, quien se dividieron el reino. A la muerte de Carlomán, en el 771, Carlomagno se posesionó de los territorios de su hermano y desheredó así a sus sobrinos. Esto no era del todo irregular, pues entre los francos la corona no era estrictamente hereditaria, sino electiva. Aunque la costumbre de heredar los territorios se había ido estableciendo a través de las generaciones, lo que debía hacerse a la muerte de Carlomán, en teoría al menos, era permitirles a los nobles de su reino que eligieran a su sucesor o sucesores. Esto fue lo que hizo Carlomagno, a sabiendas de que los nobles del reino de su difunto hermano preferirían tenerlo a él por rey antes que a los débiles e inexpertos hijos de Carlomán. Estos últimos se refugiaron en la corte de Desiderio, rey de los lombardos, quien tomó la defensa de su causa. El resultado de todo esto fue una alianza aún más estrecha entre el Papa, a la sazón Adriano, y Carlomagno. Desiderio decidió aprovechar una oportunidad en la que Carlomagno se encontraba envuelto en otras guerras fronterizas para atacar alguno de los estados pontificios. Pero Carlomagno atravesó
inesperadamente los Alpes y les infligió tales derrotas a los lombardos que el poderío de estos quedó seriamente quebrantado. En un acto solemne, Carlomagno confirmó la donación de territorios que su padre Pipino le había hecho al Papa. Esto sucedió en el año 774. A partir de entonces, y por diversas razones, Carlomagno visitó la ciudad papal repetidamente. Una de esas visitas tuvo lugar cuando el siglo VIII tocaba su fin. El sucesor de Adriano, León III, había sido atacado físicamente por una de las familias poderosas de Roma que deseaba el papado para uno de sus miembros. León atravesó los Alpes y pidió socorro a Carlomagno, quien de nuevo se presentó en Roma, escuchó los argumentos de ambas partes y falló a favor del Papa. Al llegar el día de Navidad del año 800, León presidió el culto solemne en el que se encontraban presentes Carlomagno y toda su corte y principales oficiales, así como una enorme muchedumbre del pueblo romano. Al terminar el culto, el Papa tomó una corona entre sus manos, marchó hasta donde estaba el rey, le coronó y proclamó: Dios le dé vida y victoria al grande y pacífico emperador. Al oír estas palabras, todos los presentes irrumpieron en vítores y aclamaciones, mientras el Papa ungía al nuevo emperador. Era un hecho sin precedente. Hasta unas pocas generaciones antes, la elección de cada nuevo Papa no era válida mientras no fuese confirmada por el emperador de Constantinopla. Ahora un Papa se atrevía a coronar a un rey con el título de emperador, y lo hacía sin consulta previa con el Imperio Oriental. Es imposible saber a ciencia cierta cuáles eran los propósitos específicos de León al otorgarle a Carlomagno la dignidad imperial. Sin embargo, una cosa resulta clara: desde el tiempo de Rómulo Augustulo no había habido emperador en el occidente. En teoría, el emperador de Constantinopla lo era de todo el antiguo imperio romano. Pero de hecho, el gobierno imperial solo había sido efectivo en el occidente, en algunas regiones de África e Italia. Y aún allí su autoridad había sido burlada frecuentemente. En tiempos más recientes, los musulmanes habían conquistado los territorios imperiales en África y por diversas razones la autoridad del emperador en Italia se había visto limitada al extremo sur de la península. Ahora, en virtud de la acción de León, habría un emperador en Occidente, y el Papa se colocaba definitivamente fuera de la jurisdicción del Imperio de Oriente. La cristiandad occidental había nacido.